Estás en el estreno de tu propia película, sala llena, silencio, pantalla enorme delante de ti, empieza la película, apareces tú, todo normal, lo recuerdas, lo rodaste, pero de repente algo cambia, una escena que no reconoces, un plano que no recuerdas, un momento que tú no hiciste, y no es un error, no es una versión alternativa, es algo que alguien ha metido ahí después, esto no es una teoría, esto pasó de verdad. Y pasó en una de las películas más polémicas de la historia del cine, Calígula, pero lo más inquietante no es lo que se ve en la película, es cómo se hizo y qué le hicieron a la gente que participó en ella, porque durante el rodaje todo parecía normal, decorados gigantes, vestuario cuidado, actores de prestigio, un proyecto ambicioso sobre el Imperio Romano, oscuro, sí, provocador también, pero cine, solo cine, hasta que dejó de serlo, porque hay un detalle que lo cambia todo. El dinero no venía de un estudio normal, venía del dueño de una revista para adultos, y eso significa una cosa muy concreta. No estaba interesado solo en contar una historia, quería ir más lejos, quería provocar, quería incomodar, y sobre todo quería que nadie pudiera apartar la mirada. Y cuando tienes el dinero, puedes cambiar las reglas, pero no lo hizo delante de todos, lo hizo poco a poco. Primero pequeños cambios, más extras en ciertas escenas, más cuerpos en plano, más caos visual, nada escandaloso todavía, nada que hiciera saltar las alarmas. Los actores seguían confiando, había guión, había dirección, todo parecía bajo control, pero había algo raro, algo que no encajaba, porque cada vez pedían un poco más de intensidad, un poco más de exposición, un poco más de incomodidad, y aún así seguía teniendo sentido dentro de la historia, o eso parecía, hasta que terminó el rodaje. Y aquí es donde todo se rompe. El director se va, pensando que la película está terminada, pero no lo está, porque en ese momento alguien toma el control total, el productor, y decide hacer algo que cambia todo, volver a rodar escenas, pero no con el mismo equipo, no con los mismos actores, con otras personas, en los mismos decorados, con la misma iluminación, con encuadres pensados para encajar, para que no se note, para que parezca que siempre estuvo ahí. Y esto es clave porque no estaban ampliando la historia, estaban cambiándola, añadiendo material mucho más extremo, mucho más incómodo, mucho más difícil de justificar, y nadie del reparto principal estaba ahí, nadie sabía lo que se estaba grabando realmente, y durante un tiempo funcionó, porque cuando mezclas bien las imágenes, el cerebro no distingue, lo acepta, lo integra, como si fuera parte de lo mismo, hasta que llega el estreno, te sientas en la sala, ves tu trabajo, tu cara, tu actuación, todo encaja, hasta que deja de encajar. Aparecen momentos que no recuerdas, no es que sean diferentes, es que no son tuyos. El tono cambia, la intención cambia, pero el montaje es perfecto, y eso es lo más inquietante, porque no parece un error, parece deliberado. Algunos actores pensaron que se habían confundido, que quizá no recordaban bien el rodaje, pero no, otros lo entendieron al instante, habían sido utilizados. Su trabajo había sido mezclado con algo que nunca aprobaron, y en ese momento ya era tarde. La película estaba fuera, el director renegó públicamente, actores hablaron, la industria intentó apartarse, pero el daño estaba hecho, la película se convirtió en un escándalo. Prohibiciones, censura, recortes constantes, versiones diferentes circulando durante años, nadie sabía cuál era la versión real. Y eso no es casualidad, porque cuando no hay una versión clara, nadie puede señalar exactamente qué pasó, todo se vuelve difuso, confuso, y eso protege a quien lo hizo, pero lo más perturbador de toda esta historia no es lo que se ve en pantalla, es lo fácil que fue hacerlo. Un proyecto grande, con dinero, con nombres importantes, con control aparente, y aún así alguien pudo cambiarlo todo, sin que los protagonistas lo supieran, sin que pudieran evitarlo. Y eso deja una pregunta muy incómoda de verdad. ¿Cuántas cosas que has visto en el cine no son exactamente como crees? Si has llegado hasta aquí es porque esto te ha atrapado, porque sabes que aquí no estamos hablando solo de películas, estamos hablando de lo que pasa detrás, de lo que no se cuenta, de lo que se oculta. Así que suscríbete porque lo que viene es aún más oscuro y esta vez no es solo cine,
Dale like y comenta aquí abajo qué te parece esta historia y esta película si la has visto. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en el siguiente.